Cuando llegó Bruce Lee, era la persona más genial del mundo. En la década de 1970, cuando salieron las películas de Bruce Lee y yo era un niño pequeño, me quedé asombrado. La década de 1970 fue una era dorada para las películas chinas de Kung Fu. Y en el centro de este movimiento estaba un joven artista marcial llamado Bruce Lee. Era carismático, feroz y capaz de hazañas sobrehumanas tan increíbles que nadie las creería si no estuvieran grabadas. Únete a nosotros mientras te llevamos al fondo de la historia de un hombre que desdibujó la línea entre la fantasía y la realidad, comenzando con una de sus acrobacias más fascinantes, el golpe de una pulgada. Las películas de Kung Fu podrían ser el original de la fusión asiática, y Bruce Lee es el hombre que unió la brecha con la cultura estadounidense con una popularidad que pocos podrían haber predicho. El estadio estaba lleno a reventar, todos observando, esperando el primer ataque. De pie sobre la colchoneta, a unos pocos metros de las barreras, estaba el legendario Bruce Lee, su compañero de sparring y varios estudiantes de artes marciales cuyos ojos estaban llenos del mismo anhelo que la multitud. Lee, de pie a solo unos centímetros de su compañero de sparring, estudiaba la escena como un verdadero maestro. Sabía qué hacer para enloquecer a la multitud. La silla en el escenario era prueba de que lo había hecho antes, y definitivamente no quería lastimar al compañero de sparring. Luego, en el momento justo, lanzó su puño, y el otro tipo cayó directamente en la silla que había sido colocada perfectamente para amortiguar su caída. Ese fue el golpe de una pulgada. Y sí, es exactamente lo que su nombre indica. Imagina estar a solo una pulgada de tu oponente y dar un golpe tan poderoso que podría derribarlo del suelo. No se trataba del poder, ni de la masa muscular, ni de la diferencia física entre Lee y su oponente. Esta era una habilidad que solo un verdadero artista marcial podía dominar, tal como lo hizo Lee, y cada fanático que ha recorrido el mismo camino de conocimiento y disciplina que él. El movimiento es tan increíble que si no estuviera grabado, nadie lo creería. Pero la gran pregunta es, ¿cómo lo hizo? Bueno, aquí está el secreto. A diferencia de otros movimientos de pelea poderosos que requieren fuerza bruta, el golpe de una pulgada se trata más de lo que ocurre en el cerebro que de la fuerza física. Para Bruce Lee, la idea era recorrer una distancia diminuta en meros milisegundos, por lo que no solo se mueven los brazos, sino todo su cuerpo. Jessica Rose, una investigadora biomecánica de la Universidad de Stanford, ha estudiado este movimiento extensamente, y según su análisis, el movimiento rapidísimo de Lee en realidad comienza con sus piernas. En este increíble metraje puedes ver cómo sus piernas delantera y trasera se enderezan con una rápida y explosiva extensión de rodilla. El impulso luego va directamente a sus caderas, luego a su hombro, y finalmente empuja su brazo hacia adelante. Todo sucede tan rápido que literalmente hace que Lee parezca un superhumano. Aparte del hecho de que Bruce Lee es probablemente el artista marcial más impresionante que haya existido, este golpe en particular es realmente difícil de replicar. A simple vista, parece un golpe simple que no debería tener el tipo de efecto que tiene. Pero una vez que el golpe de una pulgada hace contacto con el cuerpo del objetivo, combina la potencia de algunos de los músculos más grandes de su cuerpo en un área pequeña del cuerpo del oponente. La idea no es golpear una gran superficie, sino dar un golpe poderoso desde una distancia pequeña en una parte pequeña del cuerpo. Pero si pensabas que el golpe de una pulgada era impresionante, deberías ver el clip real de Bruce Lee haciendo sus infames flexiones con 2 dedos. Las flexiones con 2 dedos. 1500. Ese es el número de flexiones que Bruce Lee podía hacer de un tirón sin detenerse. Pero, ¿qué es más impresionante que hacer una cantidad increíble de flexiones? Probablemente colocar todo el peso de su cuerpo en solo 2 dedos, sin parar, 200 veces seguidas. Mientras que la mayoría de las personas lucharían por completar 10 flexiones antes de rendirse, el legendario Bruce Lee demostró que poseía habilidades sobrehumanas con sus flexiones de 2 dedos. No es sorprendente que su récord siga sin romperse hasta hoy. Y sí, es un récord real certificado por el libro Guinness de los récords mundiales. No es que varias personas no hayan intentado romperlo. Ali Balizadeh Kayarshai, un artista marcial iraní, actualmente tiene el récord de más flexiones con 2 dedos realizadas en un minuto. Pero aunque logró hacer 74 en 60 segundos, aún no pudo superar el récord de Bruce Lee. Anteriormente, en 1990-50, Paul Lynch del Reino Unido rompió el récord mundial Guinness de más flexiones consecutivas con un solo dedo, logrando 124 antes de rendirse. Obviamente, esa no era la misma categoría, pero incluso teniendo eso en cuenta, aún no supera el récord de Bruce Lee. Es seguro decir que Lee fue un atleta único en su tipo con habilidades sobrehumanas que quizás nunca se repliquen en otro ser humano. Y no son solo sus fanáticos quienes lo elogian, incluso Joe Weider, conocido como el padre del culturismo, describió el físico de Bruce Lee como uno de los más definidos que había visto.
Pero ese no es el único récord de flexiones que tuvo en su vida. Según cuenta la historia, Bruce Lee también podía hacer 400 flexiones con una mano. Pero, ¿era solo para presumir? ¿O las flexiones ayudaban a mejorar sus habilidades de lucha? Bueno, la verdad es que la rutina de flexiones con 2 dedos de Bruce Lee era en realidad parte de su filosofía personal de artes marciales conocida como Jeet Kune Do. Como maestro de las artes marciales, combinó una amplia variedad de otras técnicas de combate, incluyendo Tai Chi, Wing Chun, peleas callejeras e incluso boxeo. La primera vez que demostró este increíble truco fue en el Campeonato Internacional de Karate de Long Beach en 1964, impresionando a la multitud y consolidando su legado como uno de los mejores en hacerlo. Pero si sus flexiones con 2 dedos no te impresionan, ¿qué tal los registros reales de sus peleas en la vida real? Su única pelea real registrada, desde su brutal combate contra Chuck Norris en el Coliseo Romano hasta sus 10-1 en Fist of Fury, Bruce Lee realmente tiene algunas de las escenas de lucha más icónicas en televisión. Pero hay una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Realmente peleó en la vida real? La respuesta corta es sí. Sin embargo, la mala noticia es que la mayoría de sus peleas no fueron grabadas en cámara, ya que prefería pelear en secreto. En cuanto a las buenas noticias, en realidad tenemos imágenes reales de una pelea de Bruce Lee filmada durante el Campeonato Internacional de Karate de Long Beach en 1967 en California. Aquí puedes ver a Lee enfrentándose a algunos de sus mejores estudiantes. Así que, aunque esta fue una sesión de sparring real, Lee definitivamente no estaba tratando de acabar con su oponente como en las películas. Esto podría explicar por qué sus movimientos no son tan rápidos como naturalmente verías en sus películas y por qué sus golpes no son tan fuertes como esperarías. Además, gracias a la ley de California, la pelea tuvo que hacerse con equipo de sparring. Y en caso de que aún no lo hayas notado, Bruce Lee es el que está marcado con cuerdas blancas. A lo largo de la pelea, puedes verlo manteniendo una distancia sin esfuerzo de su oponente, mientras esquiva y elude cada golpe que le envían. De pie como un asesino entrenado ante su oponente, Lee estudia silenciosamente cada uno de sus movimientos. Y en el clip, parece que sabe lo que su oponente haría antes de que lo haga. En cuanto a sus ataques, Lee tenía estos movimientos rápidos y concisos que parecían alcanzar su objetivo cada vez. Imagina a un luchador lanzando y acertando cada golpe y cada patada durante una pelea. Casi suena prácticamente imposible. Pero entonces es Bruce Lee, así que tiene sentido. Mientras el estudiante atacaba desesperadamente cuando pensaba que veía una apertura, resultó que Lee solo lo estaba engañando y lanzaba inmediatamente un contraataque que dejaba al oponente casi gravemente herido. Juzgando por el estilo de lucha de Lee en este metraje, es seguro concluir que en realidad puede ser más calmado y calculador de lo que parece en sus películas. Su estilo también era distintivamente diferente al de cualquier otro artista marcial de su tiempo. Porque en lugar de centrarse en un solo estilo de arte marcial, aprendió a mezclar múltiples estilos para crear una combinación letal que nadie ha podido replicar. Pero esto no fue solo para sus películas, ya que también utilizó estas habilidades en combates reales. Bruce Lee contra Wong Jackman. Cuando la revista oficial de karate publicó su edición de julio de 1980, una historia destacó sobre todos los demás artículos de la publicación. Contada por el famoso artista marcial Wong Jackman, sigue un relato real de una pelea entre Wong y la leyenda de las artes marciales Bruce Lee. Y si no hubiera sido documentada, la mayoría de la gente habría dudado de su autenticidad. Al igual que la mayoría de las peleas de Lee, el duelo entre él y Wong Jackman se llevó a cabo en absoluto secreto, en una época en la que los mejores luchadores preferían mostrar sus habilidades en enormes arenas ante miles de espectadores. Bruce Lee eligió mantener sus grandes batallas a puerta cerrada. Pero las historias no podían permanecer ocultas para siempre. Esta en particular nos lleva de regreso al invierno de 1964. El escenario era una pequeña escuela de Kung Fu en Oakland, California. En el centro de la sala había un artista marcial de 24 años que pesaba aproximadamente 140 libras y medía 5 pies y 7 pulgadas. Todavía no era realmente famoso, pero en unos pocos años, este hombre se convertiría en la mayor estrella de las artes marciales de toda la historia. Su nombre era Bruce Lee. Justo a su lado en el escenario había otro luchador que pesaba 135 libras. Con una altura de 5 pies 10 pulgadas, este luchador era un poco más alto y, al igual que Lee, también era de ascendencia china. Su nombre era Wong Jackman. En esta pelea no había reglas, ni árbitros, ni equipo de seguridad, ni registro que nos diga cómo realmente sucedió todo. La única fuente que realmente tenemos sería la esposa de Bruce Lee, Linda, quien recordó que 13 personas estaban presentes ese día, incluyéndola a ella. En su libro, Bruce Lee, el hombre que solo yo conocí, Linda documentó la pelea de la siguiente manera.
para traer la belleza de sus artes marciales, el Kung Fu chino. Primero, Bruce Lee y Wong Jackman salieron, hicieron una reverencia formal, y luego comenzaron a pelear. Wong, adoptando su estilo Wing Chun, lanzó una serie de golpes rectos, pero Lee era más rápido y sus golpes eran más fuertes, tan fuertes que los hombres de Wong intentaron detener el combate solo unos minutos después de que comenzara. Pero James Lee les advirtió que permitieran que el duelo continuara. Aparentemente el ataque se volvió tan intenso en algunos momentos que Wong realmente se dio la vuelta y corrió, pero Bruce pronto lo alcanzó, y con un movimiento rápido, lo derribó. Wong se rindió, y la pelea terminó poco después de haber comenzado. La victoria fue rápida, mostrando lo increíblemente poderoso que era Bruce. Pero según Linda, también impulsó a Lee a entrenar más duro para perfeccionar su estilo de lucha único. Por supuesto, esta historia ha sido disputada muchas veces, especialmente por el propio Wong, quien afirmó que no fue golpeado brutalmente, no suplicó por su vida y definitivamente no fue derribado al suelo. Desafortunadamente, la única persona que puede realmente confirmar o refutar esta historia murió un par de años después de que esta pelea ocurriera. Sin embargo, ¿cómo hablamos de las increíbles habilidades de Bruce Lee sin mencionar su arma favorita de todos los tiempos, maestro del nunchaku? Con 5 de sus películas más populares presentando el nunchaku, no es sorprendente que se haya vuelto sinónimo de Lee mismo. Sin embargo, lo que la mayoría de la gente no sabe es que Lee los odiaba absolutamente al principio. Aunque los nunchaku han sido una parte vital de las artes marciales durante aproximadamente 400 años, no eran exactamente el arma preferida en los años 60 y 70. No es que no ayudaran durante el combate, pero cuando intentas hacer una película de artes marciales, un nunchaku es el último arma que querrías mostrar. En la mayoría de los casos, artistas marciales como T. Long, Jimmy Wang Yu y Cheng Pei Pei prefieren la espada china. Pero todo cambió en 1971 cuando Bruce Lee llevó el nunchaku a la atención del público, y todo gracias a un hombre, Dan Inosanto. La mayoría de la gente no sabe quién es este tipo, pero durante los días de gloria de Bruce Lee, Inosanto era un artista marcial destacado que entrenaba con él regularmente. Fue durante una de sus sesiones de entrenamiento que le presentó a Lee la idea de usar nunchaku en sus películas. Pero el actor desestimó la idea, llamando al arma un pedazo de basura sin valor. Sin embargo, Inosanto fue bastante insistente y finalmente convenció a Bruce Lee de probarlo. Solo 3 meses después, Lee se había enamorado de los nunchakus y los manejaba como si lo hubiera hecho toda la vida, según Inosanto. La primera vez que usó los nunchakus en una película fue en 1971 cuando estrenó Fist of Fury. La secuencia de acción en la película por sí sola le dio a los nunchakus una gran publicidad, y así volvieron a ser geniales. Incluso hubo una escena en Game of Death, donde Lee tuvo una pelea de nunchaku con el propio Inosanto. Y aunque la película nunca se completó antes de la muerte de Lee, las imágenes publicadas de la película mostraron las habilidades de Bruce Lee con los nunchakus. Pero por muy impresionantes que puedan parecer estos clips, no es nada comparado con las imágenes reales de Lee jugando contra un jugador profesional de ping-pong, usando un nunchaku. En lugar de usar una raqueta como una persona normal, Lee invocó sus habilidades sobrehumanas e increíbles reflejos al contrarrestar cada ataque, y finalmente derrotar a un jugador profesional en su propio deporte, todo mientras usaba un equipo que no estaba diseñado para ese tipo de deporte. Claro, Bruce Lee lo hacía parecer fácil, pero en realidad, los nunchakus son increíblemente difíciles de usar. Muchos lo han intentado y han fallado, y muchos más se han ido con lesiones al intentar manejar esta simple, pero letal arma. Hablando de armas letales, ¿sabías que Bruce una vez rompió el cráneo de un oponente con sus propias manos? Bruce Lee contra Yoichi Nakachi. Hay una historia escrita por el propio Bruce Lee en su diario que data de 1960. Nos lleva de regreso a la escuela técnica Edison de Seattle, cuando Bruce fue desafiado a una pelea por un artista marcial japonés conocido como Yoichi Nakachi. Y como no es el tipo de persona que se echa atrás en una pelea, Bruce Lee aceptó. Lo que nadie esperaba era que esta pelea pronto se convertiría en la pelea más sangrienta en la vida real de su carrera. El 1 de noviembre de 1960, Bruce Lee y sus estudiantes acababan de concluir presentaciones de Kung Fu y Judo en la escuela técnica Edison de Seattle, donde Lee presentó el Kung Fu chino, describiéndolo como superior al karate japonés y al jiu-jitsu chino. Sin embargo, el cinturón negro japonés, Yoichi Nakachi, estaba en la audiencia en ese momento, y de inmediato se opuso a la afirmación de Lee sobre que el karate se originó en China. También refutó la afirmación de Bruce Lee, diciendo que el Kung Fu chino era demasiado suave para ser letal. Y, para demostrar su punto, decidió desafiar a Bruce Lee a una pelea. Como Bruce Lee era estudiante en la escuela, no quería causar problemas, así que inicialmente rechazó el desafío.
Sin embargo, sus discípulos realmente querían verlo probarse en combate, así que siguieron presionándolo. Nakachi mismo no cedió en sus esfuerzos por pelear con Bruce Lee. La gota que colmó el vaso fue cuando Nakachi envió a uno de sus propios discípulos a decirle a Bruce Lee: «Si quieres entrar al hospital, acepta el desafío». En ese momento, Lee estaba tan provocado que decidió aceptar el desafío. La tarea de organizar la pelea fue delegada a Jesse Glover, quien eligió el campo de handball de la YMCA en el centro de Seattle como el lugar para el infame duelo. Aquí fue donde las cosas se pusieron feas. Cuando finalmente llegó el día, se permitió la presencia de muy pocos espectadores. Lo que presenciaron ese día pasaría a la historia como una de las peleas de artes marciales más impresionantes jamás registradas. Una patada en la nariz, sangre salpicando por todas partes y un oponente arrodillado en el suelo. Bruce Lee de pie y Nakachi en el suelo. Parecía que estaba muerto, y por un segundo, incluso Lee tuvo miedo de haber cometido un asesinato. La cara de Nakachi estaba agrietada como si hubiera sido golpeado por un bate de béisbol, y el lado izquierdo de su cabeza estaba tan hinchado que sus ojos apenas eran visibles. Sin embargo, la ironía de todo esto fue que la pelea solo había durado 11 segundos. Eso fue todo lo que necesitó Bruce Lee para destruir completamente a este maestro de karate, casi acabando con su vida en el proceso. Sorprendentemente, Lee no estaba interesado en restregarle esta victoria en la cara. De hecho, advirtió a todos los presentes que evitaran hablar sobre la pelea solo para preservar la dignidad de su oponente. Pero si perforar un agujero en la cabeza de una persona no te parece lo suficientemente loco, espera a escuchar sobre aquella vez que Bruce Lee rompió un saco de arena de 45 kilogramos con sus patadas. Pero antes de entrar en todo eso, echa un vistazo a la elección de nuestro suscriptor para hoy. Joe Rogan siempre ha hablado sobre el legado de Bruce Lee, especialmente el hecho de que si estos momentos de Bruce Lee no hubieran sido grabados, nadie lo creería. Durante un episodio con el comediante Brian Redban, reconoció la contribución de Lee al deporte que llegó a conocerse como arte marcial mixto. Algunos incluso llegarían a afirmar que Bruce Lee fue responsable del nacimiento de las artes marciales mixtas, lo cual no sería descabellado, para ser honestos. Según Rogan, la película Operación Dragón fue la primera vez que el público presenció esa forma de artes marciales, sentando las bases para una industria que más tarde dominaría el entretenimiento deportivo. En otro episodio con The Rock, Joe describió a Bruce Lee como un pionero, destacando su carisma y talento innegable, que capturó con éxito la atención del mundo durante su muy corta vida. ¿Pero crees que Bruce Lee es realmente responsable de iniciar las artes marciales mixtas? Haznoslo saber en los comentarios abajo. Ahora exploremos la historia de cómo Bruce Lee pateó un saco de boxeo al aire. Golpes poderosos, habilidades locas con nunchaku e increíbles reflejos. Una descripción perfecta de las habilidades de lucha de Bruce Lee. Pero, ¿sabías que también poseía un poder letal en sus patadas? Según cuenta la historia, Bruce Lee estaba entrenando un día cuando de repente pateó su saco de arena de 45 kilogramos tan fuerte que literalmente se rompió. Usando una patada especial conocida como el Super Sidekick, Lee destruyó por completo la bolsa de entrenamiento súper pesada. Y en caso de que dudes de esta historia, el récord fue realmente certificado por el libro Guinness de los récords mundiales, lo que significa que realmente sucedió. También hay otra historia sobre cómo Lee pateó un saco de arena de 135 kilogramos a 5 metros en el aire. Imagina la cantidad de fuerza que se necesitaría para lanzar un saco de arena tan pesado al aire. Ahora imagina hacer eso con una patada. Si esta hazaña no hubiera sido grabada, nadie lo habría creído. Y hablando de grabaciones, ¿sabías que los directores de cine de Lee una vez afirmaron que simplemente no podían seguir el ritmo de sus movimientos ultra rápidos? Demasiado rápido para ser filmado. Cuando The Green Hornet se estrenó en septiembre de 1966, presentó a Bruce Lee a una audiencia mucho más amplia, difundiendo el evangelio de las artes marciales chinas. Aunque solo era un compañero en la película, las habilidades de lucha de Lee eran tan intensas que literalmente le robó el protagonismo al personaje principal. Sin embargo, filmar la película también fue bastante difícil, especialmente porque la escena de acción de Bruce Lee fue tan intensa que los camarógrafos simplemente no podían seguir el ritmo. Según el libro Bruce Lee, Una vida escrito por Matthew Polly, Lee mostró mucha confianza en cómo se verían sus habilidades de Kung Fu en la pantalla. Tanto que se sintió decepcionado cuando finalmente vio las primeras imágenes, debido a lo rápido que se movía. La cámara no podía capturar sus golpes, y todo básicamente se veía borroso. Por eso, las escenas tuvieron que ser filmadas de nuevo, y esta vez,
Lee tuvo que ralentizar sus movimientos significativamente solo para que el kung fu se viera mejor en televisión. Esto era muy importante, especialmente porque el kung fu no era realmente popular en las producciones estadounidenses en ese momento. La mayoría de las escenas de lucha estaban diseñadas hacia los estilos de lucha más occidentales, que seguían un ritmo mucho más lento, y consistían principalmente en puñetazos. Las cámaras con las que trabajaban los cineastas no tenían problema para filmar estas escenas, pero eso cambió cuando Bruce Lee entró en escena. Para prevenir este tipo de problema en sus futuras películas, Bruce Lee las filmó a una tasa de fotogramas más alta. Así que cuando hizo películas como El Gran Jefe y Operación Dragón más adelante en su carrera, no tuvo que ralentizar sus movimientos, dándole la libertad de ofrecer una actuación más electrizante cada vez. La rutina de ejercicios sobrehumana de Bruce Lee. Los secretos de las habilidades de Bruce Lee no son exactamente un secreto. Cada logro que registró como artista marcial se puede rastrear directamente hasta su rutina de ejercicios. Y para demostrar que realmente no es un secreto, aquí está cómo lo hizo. Por un lado, Bruce Lee valoraba sus rutinas de cardio por encima de todo. Corría entre 2 y 6 millas los lunes, miércoles y viernes. Y los días restantes de la semana montaba en bicicleta alrededor de 10 millas, seguido de 20 minutos adicionales de salto de cuerda. Algunos expertos creían que alternaba correr y andar en bicicleta solo para no aburrirse de hacer lo mismo todos los días. Luego está su ejercicio de flexibilidad, que era como un hombre bajo como Lee podía patear en la cabeza a un hombre como Kareem Abdul-Jabbar. Para contexto, Kareem mide 7 pies 2 pulgadas de altura. Para lograr ese nivel de flexibilidad, Bruce estiraba constantemente su cuerpo más allá de los límites naturales. También practicaba patadas altas, flexiones hacia adelante, flexiones laterales, giros de cintura, alternaba aperturas sencillas y puentes de luchador, junto con otros estiramientos. Hacer esto casi todos los días le permitía a Bruce ofrecer actuaciones muy impresionantes, ya sea en la pantalla o en el ring. Pero más allá de estos entrenamientos regulares, estaba el entrenamiento de artes marciales propiamente dicho, que sin duda era una parte significativa de su rutina. Aquellos que lo conocieron cuando estaba vivo afirmaban que dedicaba más tiempo a perfeccionar sus habilidades en artes marciales que a cualquier otra cosa. Esta era la razón principal por la que parecía más un atleta que un culturista. Para más perspectiva, así era su horario de entrenamiento. Los lunes, miércoles y viernes, Lee se dedicaba a su entrenamiento de puñetazos, practicaba el boxeo de sombra, pasaba tiempo con el saco pesado, hacía algunos ejercicios de pies y, ocasionalmente, peleaba con otros luchadores. Los días restantes los dedicaba a perfeccionar sus patadas, practicar con el saco pesado, algunos ejercicios de pies, y al igual que con el entrenamiento de puñetazos, también ocasionalmente peleaba con otros luchadores. Aunque no hay una foto real de Lee levantando pesas, Bruce Lee en realidad hacía mucho levantamiento de pesas. Sin embargo, el objetivo no era mejorar su apariencia. En cambio, solo quería desarrollar el tipo de músculo extra que necesitaba para batallas reales, como aquella vez que dislocó el hombro de un hombre de una sola bofetada. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo.